El enigma de Cachemira. El Felipe Whitman. El enigma de Cachemira. El viaje oculto de Jesús. Por Felipe Whitman. Sabio. Grado 33. Caballero de la Orden Ancestral. Belditas. Prólogo. Cerca de las orillas del lago Dal, en el corazón del barrio antiguo de Srinagar, se alza un modesto santuario de ladrillo rojo y madera tallada conocido como Rosabal. Su nombre significa el lugar del venerado profeta. En su interior, bajo un dosel de tela desgastada por los siglos, reposan dos tumbas de piedra. Una pertenece a Mir Sayyid Nasiruddin, un santo musulmán del siglo XV cuya memoria es venerada por los devotos locales. La otra, más antigua y discreta, casi escondida en un rincón polvoriento, está atribuida a un profeta y príncipe extranjero llamado Yus Asaf. El significado de su nombre en el antiguo idioma Koshur de Cachemira es guía de los sanados, o pastor del pueblo que cruzó las aguas. Los custodios del templo, fieles musulmanes de la rama sufí, cuidan ambas tumbas con igual devoción, sin hacer distinciones entre el santo local y el forastero misterioso. Afuera, en las calles empedradas del barrio de Cañar, los tenderos muestran postales amarillentas que identifican el lugar como la tumba de Jesucristo, el Mesías de Occidente. Esta dualidad entre la fe local que venera a un santo islámico y la leyenda global que busca al Jesús histórico, es la puerta de entrada a uno de los misterios más apasionantes y controvertidos de nuestro tiempo. ¿Qué hace un profeta de Oriente Medio en un valle perdido del Himalaya, a miles de kilómetros de Jerusalén? ¿Por qué en la losa de su tumba aparecen talladas las marcas de dos pies humanos con profundas incisiones que simulan heridas de clavos? ¿Es posible que el Jesús de la tradición occidental, aquel que supuestamente ascendió a los cielos, o en realidad una segunda vida bajo el sol tibio de Cachemira, lejos del imperio que lo condenó? Este libro no pretende imponer una verdad absoluta, sino trazar un mapa de posibilidades, guiando al lector por las rutas del silencio que conectan el Gólgota con el Indo, las arenas de Judea con las nieves perpetuas del Himalaya. Prepárese para un viaje donde las certezas se tambalean, donde la historia oficial se encuentra con sus sombras y donde un hombre, herido y perseguido, decide desaparecer para siempre en el polvo de los caminos más antiguos del mundo. Capítulo 1. El juicio del inocente. El aire de tormenta en Jerusalén. En la primavera del año 33 de nuestra era, las colinas de Judea apenas comenzaban a teñirse de verde después de las lluvias tardías. Pero en Jerusalén, el aire olía a otra cosa. Olía a polvo levantado por los pies de miles de peregrinos llegados de todas las provincias del imperio para celebrar la Pascua judía. Olía a cordero asado en los patios interiores de las casas. Olía a incienso quemado en el templo y, sobre todo, olía a una amenaza de tormenta que se cernía sobre las callejuelas como una losa de plomo fundido. El cielo no estaba nublado, pero algo en la atmósfera parecía cargado de electricidad invisible, de esa tensión que precede a los grandes cambios. Pilato y el interrogatorio. El sol golpeaba con saña los muros de piedra caliza del pretorio, la residencia oficial del gobernador romano en Jerusalén. En el interior de sus estancias, una penumbra espesa y húmeda envolvía a los hombres que aquella mañana decidían el destino de un hombre y, sin saberlo, el destino de medio mundo. Poncio Pilato, el quinto prefecto de Judea, no dormía desde hacía 2 noches. Las legañas le picaban bajo los párpados inflamados por el insomnio, y una jaqueca sorda le martilleaba la sien derecha, pero la fatiga era un lujo que no podía permitirse. Tenía ante sí al Omliria, el hombre que los sumos sacerdotes acusaban de blasfemo, al que las turbas aclamaban como rey de los judíos y al que Roma consideraba un alborotador más, una llama que había que sofocar antes de que la mecha incendiara toda la provincia. Pilato había visto a miles de hombres quebrarse bajo el látigo y la cruz. Había visto a rebeldes galileos escupir insultos hasta el último aliento, a ladrones suplicar clemencia con lágrimas falsas, a asesinos enmudecer por el terror.
Pero aquel hombre era diferente. Jesús de Nazaret estaba herido, sí, magullado por los azotes que había recibido la noche anterior, con la sangre seca pegando sus cabellos negros a la frente y sus labios agrietados por la sed. Pero sus ojos, negros como el basalto de su Galilea natal, poseían una serenidad que ponía nervioso al propio gobernador. No era la calma del resignado que acepta su destino, ni la quietud del estoico que desprecia el dolor. Era la paz de quien conoce el guión completo de la obra y espera con infinita paciencia a que los demás actores digan sus líneas en el momento preciso. Pilato se reclinó sobre su silla curul, la madera crujió bajo su peso, y retomó la pregunta que ya había formulado en la noche durante el primer interrogatorio. Su voz resonó en la sala vacía con un eco metálico. ¿Eres tú el rey de los judíos? La voz de Jesús, aunque débil por el tormento y la pérdida de sangre, respondió con una claridad inusual. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato frunció el ceño. En aquella respuesta había una pista, una salida diplomática que podía salvarle de un conflicto mayor. El preso no representaba una amenaza política para Roma. No quería un ejército, no ambicionaba tronos ni territorios, solo hablaba de almas y de un reino invisible. Aquel hombre era un filósofo, tal vez un iluminado, quizá un loco con una elocuencia peligrosa. Pero no era un rebelde armado. Roma no tenía nada que temer de él. El sueño de Claudia y la presión de la multitud. El gobernador se levantó y se dirigió al balcón que daba a la plaza del pretorio. Abajo, una multitud contenida por la guarnición romana coreaba consignas hostiles. Los emisarios del Sanedrín, el concilio supremo de los judíos, se movían entre la gente como serpientes entre la hierba, azuzando los ánimos, recordándole a los presentes que aquel hombre había blasfemado contra el templo, que se había llamado Hijo de Dios, que amenazaba la paz frágil que los sacerdotes habían construido con sus pactos con Roma. «¡Crucifícalo!», comenzó a oírse al principio como un murmullo disperso, luego como un coro cada vez más compacto. «¡Crucifícalo!». Pilato se llevó una mano a la sien. El dolor de cabeza se intensificaba. Algo no encajaba. Los sumos sacerdotes no solían implicarse con tanto ahínco en la condena de un simple predicador callejero. Había cientos de profetas ambulantes en Judea, muchos de ellos mucho más revoltosos que este nazareno de voz apacible. Sin embargo, Caifás y sus aliados habían dedicado semanas, quizá meses, a preparar este momento. Habían pagado espías, habían sobornado a un discípulo para que entregara a su maestro, habían montado un juicio nocturno ilegal para condenarlo antes del amanecer. Todo ese esfuerzo por un hombre que apenas había predicado 3 años y que nunca había empuñado una espada. Había algo más, una dimensión oculta que se le escapaba al gobernador. Esa misma noche, su esposa Claudia Prócula lo había despertado sobresaltada. Estaba pálida, con el sudor perlándole la frente, y se aferró a su brazo con una fuerza que él no le conocía. «No tengas nada que ver con ese justo», le susurró, con la voz rota por el miedo, «porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Vi sangre en los muros del templo, vi águilas devorando cadáveres en las calles. Ese hombre no es un simple condenado. Hay algo en él que trasciende nuestro poder». Pilato había desestimado los sueños de su esposa como las fantasías de una mujer nerviosa. Pero ahora, frente a la serenidad imperturbable de Jesús, frente a la insistencia enfermiza de los sacerdotes, comenzaba a preguntarse si Claudia no había visto algo real. La intervención de José de Arimatea. Un gobernador romano en Judea vivía en el filo de la navaja. Un paso en falso, una revuelta no sofocada a tiempo, y el emperador Tiberio podía relevarlo del mando o, peor aún, acusarlo de traición. Pero condenar a un inocente también le pesaba en la conciencia. No por piedad cristiana, aún no existía el cristianismo, sino por su sentido romano de la justicia.
ese faro que distinguía a Roma de los bárbaros que no tenían leyes. Fue en ese impasse, en ese vértigo de indecisión, cuando un hombre se acercó a él en el peristilo del palacio. Era José de Arimatea, un miembro rico y respetado del Sanedrín, aunque en secreto era discípulo de Jesús desde hacía meses. Su rostro, surcado por las arrugas del comercio de metales preciosos y la sabiduría de los años, mostraba una determinación férrea. Se inclinó hacia el oído del prefecto y le habló en voz baja, casi imperceptible, como si temiera que las propias paredes fueran confidentes del Sanedrín. «Prefecto», dijo José midiendo cada palabra como quien cuenta monedas de oro, «no debe morir. Hay un plan que no contradice tu mandato, sino que puede librarte de este dilema y, al mismo tiempo, apaciguar a Roma». Pilato le lanzó una mirada de reojo, escéptica pero lo suficientemente curiosa como para no interrumpirlo. José continuó: «Esta noche, en la cruz, se administrará a Jesús una sustancia, una mezcla preparada por médicos esenios que conozco bien. Hará que su cuerpo parezca muerto. La piel se enfriará, el pulso se volverá imperceptible, la respiración se detendrá a los ojos de cualquiera. Pero no morirá. Su cuerpo será reclamado por mí antes del anochecer, como dicta la ley judía que prohíbe dejar a los ejecutados en la cruz durante el sábado. Lo envolveremos en lienzos, lo llevaremos a una tumba y allí, en secreto, lo reviviremos. Después desaparecerá de Judea. Nadie volverá a Basá a verlo jamás». Pilato cerró los ojos. Durante unos segundos que parecieron eternos, solo se oyó el rumor lejano de la multitud que seguía coreando su petición de muerte. Luego el gobernador se levantó sin decir una palabra. No dio una orden verbal que pudiera ser registrada por un escriba. No firmó ningún documento que pudiera ser encontrado por sus sucesores o por los enemigos de Roma. Solo se dirigió a la fuente del patio, pidió una jofaina con agua y, frente a la multitud congregada, se lavó las manos ceremoniosamente. «Inocente soy yo de la sangre de este justo», anunció con voz fuerte para que todos lo oyeran. «Allá vosotros». La multitud rugió de aprobación. Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Pero en aquel lavado de manos no hubo absolución de culpa. Hubo quizá una aquiescencia tácita a un complot que acababa de escuchar. Un pacto de silencio entre el poder imperial romano y la fe secreta de los discípulos más ricos de Jesús. Pilato no podía dejar con vida a un rey de los judíos, pues eso sería traición a Roma. Pero sí podía hacer la vista gorda ante la huida de un cadáver. El papel de Longino. Mientras el gobernador se retiraba a sus aposentos, aliviado por haber resuelto el dilema sin ensuciarse las manos, José de Arimatea cruzó una mirada rápida con un joven soldado apostado en la esquina del pretorio. Era un hombre de rostro impasible, de esos que el imperio forjaba en las fronteras de Germania o en las arenas ardientes de Egipto. Sus compañeros lo llamaban Longino y era conocido por la precisión de su lanza. Pero aquel soldado guardaba un secreto en su pecho. Las creencias en los dioses de mármol de Roma comenzaban a resquebrajarse como un muro viejo. Había visto la forma en que aquel hombre llamado Jesús exhalaba su paz en medio del suplicio, y esa imagen no se borraba de su mente. Quizá, se dijo Longino, si el Dios de los judíos lograba mantener la serenidad en un hombre torturado, ese Dios merecía algo más que desprecio. Además, Nicodemo, otro miembro del concilio que simpatizaba en secreto con Jesús, había sabido llegar al soldado no solo con argumentos filosóficos, sino con un saco de monedas de plata que tintineaba de forma muy convincente en la penumbra del depósito de armas. La orden fue clara: no debía matar a Jesús con su lanza. Solo debía asegurarse de que la herida pareciera real, pero que no atravesara ningún órgano vital si el corazón aún latía débilmente. Así, entre la cobardía calculada de un gobernador romano, la astucia de un rico comerciante judío y la lealtad a medias de un soldado pagano, se tejió el complot para salvar al hombre que muchos llamaban Mesías.
Un complot que no duraría una sola noche, sino que cruzaría desiertos, océanos y siglos enteros para terminar en los misteriosos valles de niebla del Himalaya, en un lugar llamado Cachemira. Capítulo 2. La noche del complot. La reunión secreta en el Monte de los Olivos. La luna, oculta tras un velo de nubes negras cargadas de tormenta, apenas iluminaba las calles adoquinadas de Jerusalén. En los barrios altos, cerca de la colina del Gólgota, las antorchas de los campamentos romanos parpadeaban como ojos fatigados en la oscuridad. Los centinelas cambiaban cada 2 horas, y el ruido de sus botas de cuero sobre la piedra resonaba en el silencio denso de la medianoche. Pero en las callejuelas del barrio comercial, cerca de la puerta de Efraín, la oscuridad era un manto espeso que ocultaba los movimientos de los conjurados. Allí, las autoridades romanas no patrullaban con regularidad, y las sombras eran dueñas de los pasadizos secretos. En una casa de piedra caliza construida en la ladera del Monte de los Olivos, los discípulos más fieles de Jesús se reunían no para llorar su inminente muerte, como la tradición ha contado durante siglos, sino para preparar su huida con la precisión de un relojero. Las persianas de madera de cedro estaban selladas con trapos empapados en aceite para que ninguna rendija dejara escapar la luz de las lámparas. En lugar de las candilejas de aceite de oliva que hubieran delatado la presencia humana desde el exterior, una débil lumbre provenía de un pequeño hornillo de barro colocado en el centro de la estancia. Allí, una mujer de rostro velado por un manto oscuro calentaba un ungüento espeso y verdoso, removiéndolo con una cuchara de madera. Era una de las discípulas más cercanas al Maestro, de la que los evangelios oficiales apenas mencionan el nombre por razones de seguridad evidentes, pero que la tradición copta de Egipto conoce como Hana de Betsaida. Había estudiado con los médicos de Alejandría antes de convertirse en seguidora de Jesús, y sus conocimientos sobre las plantas y sus venenos eran insuperables en todo Judea. La preparación del ungüento. Ante ella, sobre una mesa de roble traída de los bosques del Líbano, se alineaban pequeños frascos de alabastro translúcido y jarras de cerámica sin esmaltar. Con manos temblorosas por la tensión del momento, pero seguras en sus movimientos por la práctica de años, Hana vertía el contenido de cada recipiente en la cazuela de bronce que el fuego del hornillo calentaba gradualmente. Del primer frasco, de alabastro blanco con vetas doradas, extrajo una resina pegajosa y oscura que brillaba con reflejos violáceos a la luz de las brasas. Era opio concentrado, traído por las caravanas desde las costas de Egipto, donde los médicos griegos lo usaban para adormecer a los enfermos antes de las cirugías más dolorosas. Una dosis moderada inducía el sueño. Una dosis alta, administrada en el momento justo, era capaz de detener los latidos del corazón superficiales y enfriar la piel hasta imitar la muerte. Del segundo recipiente, una caja de madera de sándalo tallada con figuras de animales, vertió una goma dorada y quebradiza que crujía entre sus dedos como vidrio molido. Era incienso de Arabia, la resina del árbol Boswellia, cuyo aroma dulce y penetrante había acompañado las ofrendas en el templo de Jerusalén durante 1000 años. El incienso no solo perfumaría el cuerpo de Jesús para disimular el olor de la herida, sino que sus propiedades antisépticas evitarían infecciones. Del tercer frasco, de barro negro sin esmaltar, extrajo una sustancia lechosa y amarga. La leche de beleño, una planta conocida por los médicos griegos como hipnos, la hermana del sueño. El beleño era un potente sedante que relajaba los músculos y dilataba las pupilas, contribuyendo a la apariencia cadavérica del paciente. Finalmente añadió mirra pura, esa goma resinosa que emanaba de las espinas del árbol comifora, y aceite de cedro del Líbano para dar consistencia a la mezcla. Era una fórmula secreta, transmitida oralmente entre los esenios de Qumrán, aquellos monjes del desierto que vivían en comunidades cerradas esperando al Mesías, y los médicos hipocráticos de Alejandría, donde la biblioteca atesoraba el conocimiento de todo el mundo antiguo. Los romanos llamaban a este estado la pequeña muerte,
y sabían que algunos condenados la habían fingido para escapar de las minas o de la cruz, aunque pocos lo lograban sin la ayuda de médicos entrenados. «Está listo», susurró Hannah, apartando con el dorso de la mano un mechón de cabello que se le había escapado del velo. La mezcla debe administrarse justo antes de que la lanza toque su costado. No antes, o perderá el conocimiento demasiado pronto y no podrá simular la agonía que los romanos esperan ver. No después, o será demasiado tarde para que el efecto proteja sus órganos del golpe de la lanza. A su lado, un anciano de espesa barba blanca, que había pasado décadas estudiando las propiedades curativas de las plantas en el desierto de Judea, revisó la poción con ojo clínico. Metió la punta de su dedo meñique en el líquido espeso, lo llevó a sus labios y cerró los ojos. Permaneció así varios segundos, saboreando los matices amargos y dulces. Luego asintió con gravedad. «Funcionará», dijo. «Será como si el alma se apartara del cuerpo sin irse del todo, como quien se refugia en lo más profundo de una cueva para aquí esperar a que pase la tormenta, mientras afuera todos lo creen muerto». El pacto con Longino. Mientras tanto, en el pretorio romano, la otra mitad del plan tomaba forma en la penumbra del depósito de armas. Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús de noche para no ser visto por sus colegas del Sanedrín, se reunió con Longino junto a un estante donde descansaban lanzas, espadas cortas y escudos de cuero. El soldado, un hombre robusto de mirada gris como el acero y brazos cubiertos de cicatrices de batallas en la frontera del Rin, escuchó al judío con una paciencia inusual. No era un neófito en las artes de la muerte. Sabía exactamente dónde debía entrar el hierro de su lanza para que la herida pareciera letal pero no lo fuera. Había visto hombres morir desangrados por heridas mínimas mal curadas, y había visto hombres sobrevivir a estocadas profundas que la fortuna había desviado de sus órganos vitales. «La lanza debe entrar por debajo de la quinta costilla», explicó Longino en voz baja, dibujando con el dedo sobre su propio torso, justo donde el diafragma separa el pecho del abdomen. «Si entro más arriba, perforaré el corazón o los pulmones, y morirá de verdad, con o sin tu poción. Si entro más abajo, atravesaré el hígado o los riñones, y la infección lo matará en días. En el punto exacto, el hierro solo desgarrará músculo y tejido graso. Sangrará, sí, pero la sangre se coagulará pronto. El líquido que le han dado hará el resto. Parecerá muerto. Roma no sospechará». Nicodemo escuchaba con atención, sudando bajo la túnica a pesar del fresco de la noche. No era un hombre de violencia, era un erudito de la Torá, un maestro de la ley. Pero aquella noche, la ley le exigía salvar una vida inocente aunque tuviera que pactar con un soldado pagano. «¿Lo harás, entonces?», afirmó Nicodemo más que preguntar. Longino asintió. No era un hombre piadoso, ni judío, ni romano. No creía en los dioses del Olimpo, a quienes consideraba cuentos para asustar niños, ni en el Dios único de los judíos, a quien consideraba una idea demasiado abstracta. Pero aquella semana había visto cosas que le erosionaban la fe en los dioses de mármol. Había visto a Jesús perdonar a sus torturadores mientras le desgarraban la espalda con látigos de puntas de hueso. Había visto a los soldados romanos jugar a los dados con sus ropas mientras él colgaba de la cruz. Y había visto en sus ojos, cuando el nazareno lo miró por casualidad, una luz que no era humana. ¿Acaso los dioses de Roma exigen la muerte de un hombre que enseña a amar al enemigo?, se preguntó Longino en voz alta, sin esperar respuesta. Luego, mirando a Nicodemo a los ojos, añadió: «Haré lo que pides, pero no por las monedas. Las monedas son para el centurión, que cerrará los ojos. Yo lo hago porque quizá, si este hombre sobrevive para contarlo, algo nuevo pueda nacer de las cenizas de mi fe muerta». Nicodemo no respondió. Solo colocó una bolsa de cuero sobre el estante de las lanzas junto a la mano del soldado y se retiró en silencio hacia la puerta. El tintineo de las monedas resonó como una promesa y como una condena. Capítulo 3. La cruz y la lanza.
La crucifixión. En la colina del Gólgota, llamada así porque su forma redondeada recordaba a una calavera, la espera fue una agonía disimulada bajo capas de preparación secreta. Jesús fue crucificado al mediodía junto a dos ladrones cuyos nombres la historia no recordaría. Los soldados clavaron sus manos y sus pies con clavos de hierro forjado, pero la mezcla de opio y beleño que había ingerido momentos antes, escondida en el vino agrio que le ofrecieron al pie de la cruz, amortiguaba el dolor. No lo eliminaba. Ninguna droga conocida en el mundo antiguo podía borrar por completo el tormento de los clavos desgarrando nervios, pero lo convertía en algo soportable, en una niebla lejana que no alcanzaba su conciencia plena. Los pies de Jesús no fueron clavados uno sobre el otro, como muestran muchas representaciones artísticas posteriores, sino cada uno por separado a los costados del madero vertical, con las rodillas ligeramente flexionadas para poder empujar hacia arriba y respirar. La asfixia era la verdadera causa de muerte en la crucifixión. Los músculos del pecho se fatigan, el peso del cuerpo cuelga de los brazos y el condenado, para inhalar aire, debe empujarse hacia arriba con las piernas, apoyándose en el clavo que atraviesa sus pies. Ese movimiento, repetido cientos de veces, prolonga la agonía durante horas o días. Jesús, debilitado por los azotes y la pérdida de sangre de la flagelación, no tenía la fuerza de los ladrones que colgaban a sus lados. Pero la poción que llevaba en la sangre ralentizaba su metabolismo, reducía su necesidad de oxígeno y le permitía permanecer inmóvil durante largos periodos, simulando la postración de un moribundo. Las burlas y la señal del buen ladrón. Los sumos sacerdotes, que habían acudido al Gólgota para asegurarse de que la sentencia se cumpliera, observaban desde una distancia prudencial. Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio, murmuró a sus acompañantes: «Si es hijo de Dios, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Uno de los ladrones, el que colgaba a la izquierda de Jesús, se unió a las burlas. «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro ladrón, el de la derecha, cuyo nombre la tradición ha conservado como Dimas, reprendió a su compañero: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando bajo la misma condena? Nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos, pero éste ningún mal ha hecho. Y dirigiéndose a Jesús, le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con voz apenas audible para quienes estaban cerca, respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esa promesa no era solo una palabra de consuelo. Para los iniciados que conocían el plan, era una señal. Dimas, el buen ladrón, no era un criminal común. Era un esenio infiltrado entre los condenados, un hombre que había aceptado la crucifixión voluntariamente para custodiar a Jesús en el suplicio y asegurarse de que la poción surtiera efecto en el momento adecuado. El paraíso al que Jesús se refería no era el cielo, sino el lugar secreto donde sería escondido después de la crucifixión, en alguna cueva del Monte de los Olivos o en la tumba de José de Arimatea. Dimas lo sabía, y su pregunta había sido el código para confirmar que todo estaba en orden. La última dosis y la lanza. Las horas pasaron. El sol comenzó a declinar hacia el oeste, y la sombra de la cruz se alargó sobre el polvo rojizo del Gólgota. Jesús sintió que la poción alcanzaba su punto máximo de efecto. Su corazón latía tan lento que un médico inexperto lo habría declarado muerto. Su piel se enfrió y palideció. La respiración se hizo casi imperceptible, apenas un suspiro cada medio minuto. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, movió los labios y pronunció la señal convenida: «Tengo sed». Un sirviente que había estado aguardando entre la multitud con una esponja y una caña, se acercó rápidamente. Mojó la esponja en un recipiente que contenía vino agrio, el posca, la bebida habitual de los soldados romanos, pero en los pliegues de la esponja, oculto por la acidez del vino, viajaba el néctar espeso de la segunda dosis de la poción. Era la dosis de refuerzo,
la que aseguraría que el cuerpo de Jesús entrara en el estado más profundo de la pequeña muerte. El sirviente acercó la esponja a los labios resecos del Nazareno. Jesús bebió. La mezcla amarga recorrió su garganta. Su respiración se hizo aún más tenue. Su cabeza cayó sobre su pecho. El sudor frío cubrió su frente en un instante, como si alguien hubiera vertido sobre él un jarro de agua helada. Su corazón, como un tambor que deja de vibrar, se desvaneció hasta un rumor casi inexistente. Un cuervo, quizá atraído por el olor de la sangre y la muerte inminente, graznó en lo alto de una roca cercana, como si la propia naturaleza percibiera la transición que estaba ocurriendo. Los soldados romanos, acostumbrados a ver a los crucificados luchar por respirar hasta el último momento, notaron la quietud inusual de Jesús, pero no le dieron importancia. Muchos condenados morían antes que otros, según su constitución física o la gravedad de sus heridas previas. Entonces vino la lanza. Longino, con la destreza de un carnicero que conoce la anatomía de sus reses, asestó el golpe desde abajo hacia arriba, apuntando al espacio entre la quinta y la sexta costilla del lado derecho. El hierro penetró la piel y los músculos intercostales con un sonido húmedo y sordo. La punta rozó el borde del pulmón, lo suficiente para que brotara un hilillo de sangre mezclada con el líquido pleural, pero no lo suficiente para perforarlo del todo. Luego retiró la lanza con un movimiento rápido y limpio. La herida sangró. Sí, un chorro escarlata que corrió por el costado de Jesús y empapó el lienzo que le cubría la cintura. Pero no sangró como lo haría un cadáver, cuyas venas ya no bombean sangre bajo presión. La sangre brotó en espasmos rítmicos, débiles pero perceptibles, señal de que el corazón aún latía. Longino lo notó, pero mantuvo el rostro impasible. Nadie más estaba lo suficientemente cerca para distinguir el ritmo de la hemorragia. Más tarde, cuando los evangelistas escribieran que de la herida brotó sangre y agua, ese detalle sería interpretado durante siglos como un signo milagroso de la divinidad de Jesús. La teología diría que la sangre representaba la Eucaristía y el agua el bautismo. Los médicos, en cambio, reconocerían ese fenómeno como el derrame de líquido pericárdico o pleural, una señal inequívoca de que el corazón aún funcionaba en el momento de la lanzada. Pero en aquel instante, bajo el sol que declinaba sobre Jerusalén, solo 2 hombres conocían el secreto: Longino, que había guiado su lanza con precisión quirúrgica, y Dimas, el buen ladrón que observaba todo desde su cruz vecina con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración para no delatar su nerviosismo. La oscuridad, como un presagio, cubrió la tierra durante 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Los evangelios lo atribuyen a un eclipse milagroso. Los cronistas romanos y judíos de la época, sin embargo, no mencionan ningún eclipse solar en esa fecha. Lo que sí registran es una tormenta de arena inusualmente violenta que azotó Jerusalén aquella tarde, levantando nubes de polvo que oscurecieron el sol de forma temporal. La tormenta pasó, el sol volvió a brillar, y Jesús seguía colgado de la cruz, inmóvil como una estatua de cera. Capítulo 4. La tumba que no era tumba. El reclamamiento del cuerpo. Cuando la noche comenzó a teñir de azul profundo el horizonte, José de Arimatea se presentó ante Pilato para reclamar el cuerpo. Era una petición arriesgada para un miembro del Sanedrín. Reclamar el cadáver de un ajusticiado, enemigo público del concilio que él mismo integraba, podía costarle su puesto y su reputación. Pero la ley judía era clara: los cuerpos de los ejecutados no debían permanecer en la cruz durante el sábado, que comenzaba al atardecer del viernes. Si Jesús no era enterrado antes del anochecer, los sacerdotes incurrirían en una impureza ritual que mancillaría la celebración de la Pascua. Pilato, desde la tranquilidad de su residencia, escuchó la petición de José con una paciencia que sorprendió a sus propios asistentes. El gobernador estaba de buen humor por primera vez en días. Había resuelto el problema sin mancharse las manos de sangre inocente, o eso le gustaba creerse. ¿Ya ha muerto?,
preguntó Pilato, aunque conocía la respuesta. No esperaba que muriera tan pronto. Los crucificados suelen durar más. El centurión ha confirmado su muerte, respondió José con voz firme. La lanza le atravesó el costado. No hay duda. Pilato llamó a un centurión de guardia y le ordenó que fuera al Gólgota a verificar el estado del condenado. El centurión regresó al cabo de media hora con el informe esperado. El cuerpo estaba frío, la herida sangraba escasamente, los ojos estaban cerrados y no se detectaba respiración. Era la imagen exacta de la muerte que Hanna había preparado con sus ungüentos. «Toma el cuerpo», dijo Pilato a José. «Entiérralo según tu costumbre». El tono del gobernador fue deliberadamente neutro. No añadió ninguna amenaza ni advertencia. No ordenó custodia adicional para la tumba, aunque la ley se lo permitía. Pilato se lavó las manos otra vez, esta vez de forma simbólica, y se retiró a cenar con su esposa, satisfecho de haber cerrado el expediente. El entierro en la tumba nueva. José de Arimatea y Nicodemo, ayudados por un par de sirvientes de confianza, bajaron el cuerpo de la cruz con la delicadeza con que se baja a un enfermo de una camilla, no con la brusquedad con que se desprende a un cadáver de sus ataduras. Jesús pesaba mucho menos que un hombre sano de su estatura. La pérdida de sangre, los azotes y la falta de alimentos durante los últimos días habían reducido su cuerpo a una sombra de lo que había sido. Pero en el pecho, bajo las costillas magulladas, algo latía aún. No era un latido fuerte. Era un susurro, un rumor apenas perceptible, pero el corazón del nazareno seguía empujando sangre a través de sus venas abiertas. Lo envolvieron en lienzos de lino fino, pero no a la manera de un sudario funerario apretado y sellado, sino como se venda a un herido, con espacio para que la piel respirara, con capas de ungüentos medicinales entre tela y tela. Impregnaron las vendas con una mezcla espesa de aloe y mirra, que no solo perfumaba sino que evitaba infecciones y mantenía la temperatura corporal estable. Luego cargaron el cuerpo inerte pero aún vivo hasta una tumba nueva, excavada en la roca viva del costado de una colina que José había adquirido para sí mismo años atrás. Era un sepulcro familiar, con un banco de piedra donde se colocaban los cadáveres en posición horizontal, una cámara interior más amplia para los huesos de los antepasados y una puerta baja que se cerraba con una piedra circular tallada a medida. Rodaron la gran piedra sobre la entrada. Los soldados romanos, por orden de los sumos sacerdotes que desconfiaban de un posible robo del cuerpo, sellaron el sepulcro con un cordón y un sello de cera con la insignia de la cohorte. Colocaron una guardia de 4 soldados para vigilar la tumba durante los 3 días siguientes, el tiempo que la tradición judía consideraba necesario para que el alma abandonara definitivamente el cuerpo de un difunto. El túnel secreto y el despertar. Pero dentro, en la oscuridad húmeda de la cámara funeraria, la vida luchaba por reanudarse. El sábado fue un día de silencio absoluto en Jerusalén. Las calles quedaron vacías, los negocios cerrados, los hornos apagados. Los judíos observaban el descanso sagrado y ni siquiera los romanos se atrevían a perturbar la quietud con operaciones militares. Solo los guardianes de la tumba permanecían en su puesto, bostezando bajo el sol, sin sospechar que dentro de la roca un grupo de discípulos fieles trabajaba en secreto. La entrada a la tumba no era la única. José de Arimatea, hombre precavido y con recursos, había ordenado excavar una segunda abertura años atrás, disimulada detrás de un matorral de espinos en la ladera posterior de la colina. Un túnel estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pasara arrastrándose, conectaba esa abertura oculta con la cámara principal. Durante el sábado, mientras los soldados romanos vigilaban la entrada principal sellada, los discípulos entraban uno a uno por el túnel secreto, llevando agua, vendas limpias, alimentos blandos y, sobre todo, esperanza. María Magdalena, la discípula más fiel, fue la primera en llegar al cuerpo de Jesús.
No se había separado de él desde el momento en que lo bajaron de la cruz y había logrado convencer a José de que la dejaran quedarse dentro de la tumba durante el sábado. Con manos temblorosas pero llenas de amor, humedeció los labios resecos del maestro con agua de rosas. Le frotó las sienes con aceite de incienso para estimular la circulación. Le susurró al oído palabras de aliento, oraciones en arameo, fragmentos de los salmos que él mismo le había enseñado a recitar. Poco a poco, muy lentamente, el color volvió a las mejillas pálidas de Jesús. Las mejillas de un cadáver no recuperan el color. Las de un hombre en un sopor letárgico profundo, sí. María Magdalena lo sabía, porque había visto a otros enfermos resucitar de estados similares bajo el cuidado de Hanna la médica. Un suspiro, apenas audible como el rumor del viento entre las rendijas de la roca, se escapó de los pulmones de Jesús. Los párpados se movieron, ligeramente al principio, luego con más fuerza. «¿Dónde estoy?», balbuceó Jesús, la voz rota por la sequedad de la garganta, por los días sin beber agua pura, por el esfuerzo de regresar desde la orilla más lejana del sueño. «En la casa de la vida», respondió María, tomándole la mano entre las suyas y apretándola con ternura. «La muerte no te ha encontrado, maestro. Aún estás aquí. Aún estás con nosotros». Jesús cerró los ojos otra vez, pero esta vez no fue por desmayo. Fue para asimilar lo que acababa de oír. Había sobrevivido. El plan había funcionado. Capítulo 5. El hombre que volvió de entre los muertos. El domingo por la mañana, muy temprano, cuando las primeras luces del alba teñían de rosa las nubes sobre el monte de los Olivos, un grupo de mujeres se dirigió al sepulcro con especias aromáticas para embalsamar al muerto, según la costumbre judía. Eran María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé, entre otras. Caminaban en silencio, con los rostros cubiertos por mantos oscuros, llevando en sus manos frascos de alabastro llenos de mirra y aloe. Al llegar a la tumba, se llevaron la peor sorpresa de sus vidas. La gran piedra que sellaba la entrada estaba removida, rodada a un lado como si un gigante la hubiera apartado de un manotazo. El cordón romano estaba roto, el sello de cera deshecho. Los soldados de la guardia habían desaparecido. El sepulcro estaba vacío. Los evangelios canónicos relatan que las mujeres entraron en la tumba, vieron a un ángel vestido de blanco que les dijo: «No está aquí, ha resucitado», y huyeron llenas de miedo y alegría para contar a los apóstoles lo que habían visto. Pero los relatos apócrifos, los textos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento por considerarse poco ortodoxos, ofrecen una versión diferente, más humana, menos sobrenatural. Según el Evangelio de los Hebreos, un texto usado por los primeros cristianos judeocristianos, que luego fue descartado por la Iglesia oficial, las mujeres no encontraron a ningún ángel en la tumba. Encontraron a un hombre con el rostro cubierto por un velo que les dijo: «No teman, el Maestro ha partido antes que ustedes hacia Galilea. Allí lo verán». Y cuando una de las mujeres, quizá la misma María Magdalena, reconoció la voz del hombre bajo el velo, él se lo quitó y les mostró su rostro. Era Jesús, herido pero vivo, débil pero sonriente. «No me toques», le dijo Jesús a María Magdalena, según el Evangelio de Juan, «porque aún no he subido a mi Padre». Para los teólogos tradicionales, esta frase es uno de los misterios de la resurrección. Jesús impedía que María lo tocara porque su cuerpo glorioso aún no había sido transformado por la ascensión al cielo. Para quienes estudian los textos desde una perspectiva histórica, el sentido es más prosaico. Jesús no podía permitir que María lo tocara porque sus heridas aún estaban frescas, apenas cicatrizadas después de 3 días en la tumba. Si ella hubiera tocado las marcas de los clavos o la herida de la lanza, habría descubierto que no eran las heridas gloriosas de un resucitado celestial, sino las heridas dolorosas y supurantes de un hombre que había sobrevivido a la crucifixión por los pelos. El milagro de la resurrección, bajo esta óptica, no deja de ser un milagro, pero un milagro de la inteligencia humana,
de la fidelidad de los discípulos, de la habilidad médica de Jana y de José de Arimatea, y de la complicidad forzada de Pilato. Fue un milagro de astucia más que de divinidad, aunque para los discípulos, que vieron a su maestro caminar otra vez después de haberlo visto muerto en la cruz, la diferencia era irrelevante. Lo importante era que Jesús vivía, y si vivía, sus enseñanzas también vivirían. Capítulo 6. El viaje hacia el lejano oriente. La necesidad de huir. Jesús no podía permanecer en Judea. Los sumos sacerdotes, aunque confundidos por la desaparición del cuerpo, no tardarían en difundir la versión de que los discípulos habían robado el cadáver mientras los soldados dormían. Si Jesús aparecía en público, aunque fuera con el rostro cubierto, alguien lo reconocería, y el rumor de que seguía vivo desataría una persecución implacable. Esta vez, Pilato no podría hacer la vista gorda. Esta vez, la muerte de Jesús sería real y definitiva. Así que planearon su huida. No hacia el oeste, donde los brazos de Roma eran largos y sus espadas afiladas, sino hacia el este, hacia las tierras que los romanos apenas conocían, donde los imperios Parto y Kushán mantenían a raya las legiones en el Éufrates, y más allá, mucho más allá, donde las leyendas hablaban de un valle rodeado de montañas tan altas que tocaban el cielo, la salida de Judea. La caravana partió de noche desde una posada en Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, cruzando el torrente Cedrón que aún llevaba agua de las lluvias de primavera, y adentrándose en el desierto de Judea por rutas que solo los comerciantes más experimentados conocían. Jesús, envuelto en ropas de beduino como las que usaban los nómadas del desierto de Arabia, con el rostro cubierto por un pañuelo de lino contra el polvo y la cabeza protegida por un turbante de lana oscura, iba montado en un asno flaco que apenas podía con su peso. A su lado caminaban 2 discípulos, cuyos nombres los evangelios no mencionan por razones de seguridad, y un guía esenio que había recorrido la ruta hacia Damasco una docena de veces. A los ojos de los pocos viajeros que se cruzaron con ellos en los primeros kilómetros, Jesús era un peregrino más, quizá un enfermo que buscaba curarse en los baños termales de algún oasis sirio, o un mercader pobre que había perdido su fortuna en Jerusalén. Nadie lo reconoció. Nadie podía imaginar que aquel hombre encorvado sobre el lomo del asno, tosiendo de vez en cuando por la debilidad de sus pulmones magullados, era el mismo que días antes había entrado en Jerusalén montado en un pollino mientras las multitudes agitaban ramas de palma y gritaban «¡Hosanna!». El primer tramo del viaje fue el más peligroso. Durante 3 días caminaron por el desierto de Judea, sorteando puestos de control romanos y evitando las aldeas donde la presencia de los soldados era más frecuente. El calor abrasador del día resecaba sus gargantas, y el frío cortante de la noche les calaba los huesos. Jesús, cuyo cuerpo aún se recuperaba de las heridas de la flagelación y de la lanza, tiritaba bajo las mantas cada atardecer, y sus discípulos temían que una fiebre lo matara antes de llegar siquiera a Damasco. Pero sobrevivieron. Escala en Damasco. En Damasco hicieron una parada larga de varias semanas. La ciudad era un hervidero de culturas, lenguas y religiones. Allí, un romano podía cruzarse con un parto, un judío con un nabateo, un griego con un persa. En medio de aquel bullicio, Jesús podía pasar desapercibido como un grano de arena en una playa. Se alojó en la casa de Ananías, un judío de la diáspora que se había convertido al camino de Jesús años atrás, durante una de las visitas del Maestro a Galilea. Ananías era comerciante de telas finas, su casa era grande y estaba protegida por altos muros de piedra. Allí, Jesús pudo descansar, alimentarse bien, recuperar fuerzas. Las heridas del costado se habían infectado ligeramente durante el viaje por el desierto. El polvo y el sudor habían irritado la piel alrededor de la lanzada, y una fiebre recurrente lo postró en cama durante 3 semanas.
Hanna, que había viajado con ellos escondida entre las mujeres de la caravana, aplicó cataplasmas de miel y cebolla sobre la herida abierta, cambió las vendas 2 veces al día y mantuvo a Jesús hidratado con caldos de carne y agua de cebada. Poco a poco, la fiebre remitió, la infección se secó y la herida comenzó a cicatrizar con una costra gruesa y oscura. A través del imperio parto y la ruta de la seda, cuando Jesús se recuperó lo suficiente para caminar sin ayuda, comprendió que no podía volver a Galilea ni a ninguna tierra bajo dominio romano. El brazo de Roma era largo, y los informantes del Sanedrín podían extender sus redes hasta Antioquía e incluso hasta las ciudades de la costa fenicia. Debía ir más lejos, mucho más lejos. Debía cruzar el Éufrates y adentrarse en tierras donde el nombre de Poncio Pilato no significara nada, donde nadie hubiera oído hablar del Sanedrín ni de la crucifixión. La caravana se recompuso y partió de Damasco al amanecer de un día de verano. Cruzaron el desierto de Palmira, donde las imponentes ruinas de la ciudad de la reina Zenobia se alzaban como esqueletos de un imperio olvidado entre las dunas. Luego, bordeando el curso del río Éufrates, cuyas aguas pardas arrastraban limos de las montañas de Armenia, llegaron a Ctesifonte, la majestuosa capital del imperio parto. Allí, por primera vez en meses, Jesús se sintió a salvo del alcance de Roma. Los partos eran enemigos jurados del imperio occidental y jamás entregarían a un fugitivo judío a cambio de nada. En las calles abarrotadas de Ctesifonte, donde se mezclaban arameos, persas, indios, griegos y chinos en un torbellino de colores y sonidos, Jesús desapareció entre la multitud como una gota de agua en el océano. Ya no era el rabí de Galilea, el taumaturgo de Nazaret, el Mesías de los judíos. Era un hombre más, de piel curtida por el sol y los vientos del desierto, de pies llenos de callos y uñas rotas, de manos marcadas por los agujeros de los clavos que aún dolían al menor movimiento. Pero Jesús no se limitó a sobrevivir. En cada ciudad, en cada parada de la caravana, enseñaba. No realizaba milagros públicos, porque los milagros llamaban la atención, y la atención era el camino más corto hacia una nueva cruz. En cambio, se sentaba en las plazas cerca de las fuentes públicas, donde los mercaderes se detenían a beber agua y a cambiar noticias, y hablaba con ellos como un sabio más entre tantos que poblaban las rutas de la seda. No mencionaba su nombre verdadero, ni su pasado en Judea. Solo hablaba de la unidad del hombre con Dios, de la necesidad de perdonar al enemigo, de la futilidad de los placeres materiales y de la brevedad de la vida en comparación con la eternidad del espíritu. Las palabras de Jesús, como semillas arrastradas por el viento, caían en tierra fértil y en pedregal por igual. En Persia, sus enseñanzas encontraron eco entre los sacerdotes zoroastrianos, que veneraban la luz como manifestación divina y creían en un juicio final donde los justos resucitarían. Ellos escucharon a Jesús hablar del Padre de Luz y sintieron que aquel extranjero hablaba su mismo idioma, aunque con acento diferente. Lo llamaron el amigo de la luz y le ofrecieron hospitalidad en sus templos de fuego. Jesús aceptó con humildad, nunca como maestro que venía a corregir, sino como peregrino que venía a aprender. En Afganistán, en las ciudades fortificadas de la antigua Bactriana, las tribus locales lo confundieron con una reencarnación de Buda. El sincretismo religioso de la ruta de la seda era entonces tan fértil como un campo regado por 2 ríos, y las leyendas viajaban más rápido que las mercancías. Comerciantes judíos exiliados desde la caída del primer templo, aquellos que sus antepasados habían sido arrastrados a Babilonia por Nabucodonosor y nunca habían regresado, lo recibieron con lágrimas en los ojos. Reconocían en sus labios los salmos de David, las profecías de Isaías, las leyes de Moisés, pero dichos con una autoridad que ningún rabino de Judea había logrado igualar. «Vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel», les dijo Jesús, «y no hay oveja más perdida que tú, hermano mío, que has olvidado el sabor de la leche de tu madre patria».
y los judíos de Bactriana, que llevaban generaciones sin ver a un profeta llegado del oeste, lo escucharon con devoción y le guardaron secreto. Capítulo 7. Cachemira, el Valle de los Dioses, la llegada al paraíso terrenal. Después de meses de viaje, quizá de años, porque el tiempo en los caminos del mundo antiguo no se mide por calendarios, sino por estaciones, por nacimientos de animales en las caravanas, por lluvias y sequías, los viajeros coronaron el paso de Sogilá, la puerta de entrada al valle de Cachemira. El paso estaba cubierto de nieve incluso en verano, y el aire era tan frío y delgado que los pulmones de Jesús, aún débiles por las secuelas de la crucifixión, ardían como si respirara fuego. Pero cuando la caravana descendió por la vertiente sur del paso y el valle se desplegó ante sus ojos, todos comprendieron por qué los antiguos textos sánscritos llamaban a Cachemira el paraíso terrenal. El espectáculo era sobrecogedor en su belleza. A sus espaldas, las montañas desnudas de Ladakh se perdían en un horizonte marrón y gris, sin un solo árbol que aliviara la vista. Frente a ellos, en cambio, un mar de niebla flotaba sobre lagos de color turquesa como joyas engastadas en un collar de esmeraldas. Los bosques de cedros y pinos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el río Jhelum serpenteaba por el valle como una víbora de plata. En la lejanía, la nieve perpetua del Himalaya brillaba bajo el sol como un trono divino, como si los mismos dioses hubieran elegido aquel valle para su recreo. Cachemira no era un lugar de exilio, era un paraíso, el jardín del Edén que los textos judíos ubicaban en algún lugar del este, pero que ningún viajero occidental había logrado encontrar. «Este es el lugar», dijo el guía Esenio, un anciano de barba gris que había recorrido la ruta hacia la India más de una vez. «Aquí, maestro, nadie te buscará. Aquí puedes vivir en paz el resto de tus días». Jesús desmontó del asno con dificultad, ayudado por sus discípulos. Sus piernas temblaban por el frío y por el esfuerzo del ascenso. Pero sus ojos, aquellos ojos negros que habían visto a Pilato lavarse las manos y a Longino clavar la lanza, se llenaron de lágrimas al contemplar la belleza del valle. «¿Cómo se llama a este lugar?», preguntó. «Cachemira», respondió el guía. En la lengua local significa «tierra de aguas cristalinas». Los hindúes dicen que fue un lago gigante que el sabio Kashyapa vació abriendo una brecha en las montañas, y que por eso el valle es tan fértil. Yus Asaf, el guía de los sanados. El viajero occidental, a quien los locales pronto empezaron a llamar Yus Asaf, que en Koshur significa guía de los sanados o pastor del pueblo que cruzó las aguas, se instaló en las afueras de la ciudad de Srinagar, la capital del valle. Su refugio era pequeño, construido con troncos de cedro y piedras del río, junto a un estanque cubierto de flores de loto cuyas raíces se hundían en el agua clara. Una higuera centenaria daba sombra a la puerta de entrada, y los pájaros de colores que anidaban en sus ramas llenaban el aire de cantos al amanecer. Los cachemires, los habitantes del valle, eran un pueblo de ojos claros y cabello castaño, de facciones finas y piel clara que los diferenciaba de las etnias del resto del subcontinente indio. Conservaban en su aspecto físico un misterioso vínculo con los pueblos del Mediterráneo, y algunos historiadores sostienen que Cachemira fue uno de los destinos finales de las tribus perdidas de Israel. Aquellos 10 linajes que el imperio asirio había dispersado siglos atrás y que la historia oficial había dado por desaparecidos. Los arios que invadieron la India arrastraron consigo genes del Cáucaso y de Oriente Medio, y en los rasgos de los cachemires modernos aún se percibe ese antiguo mestizaje. Cuando Jesús llegó al valle, no encontró una cultura completamente extraña, sino un eco de su propia herencia semítica. Los brahmanes cachemires, los sacerdotes del hinduismo en la región, no adoraban a Yahvé, pero conocían la noción de un Dios único y supremo, el Brahman, del cual todas las demás deidades eran meras manifestaciones. Los budistas del valle, tolerantes por naturaleza y acostumbrados a la meditación prolongada,
escucharon las palabras de Jesús sobre la compasión por todos los seres, el desapego de las riquezas y la vacuidad del ego con una sonrisa de reconocimiento. «Tu Dharma es similar al nuestro», le dijo un monje anciano después de oírle predicar bajo los cedros. «Solo cambias el nombre del camino, pero el destino es el mismo, la liberación del sufrimiento». Jesús sonrió y asintió. No vino a Cachemira a convertir a nadie a ninguna religión nueva. No construyó iglesias, no bautizó a nadie, no impuso ritos ni prohibiciones. En su lugar, se sentó bajo la higuera de su pequeño refugio y esperó a que los curiosos se acercaran a hacerle preguntas. Y se acercaron muchos, campesinos que querían saber cómo curar las heridas de sus bueyes, comerciantes que buscaban consejos sobre cómo repartir sus ganancias de forma justa, mujeres que pedían bendiciones para sus hijos enfermos, soldados del rey local que querían entender por qué un hombre tan sabio vivía en la pobreza voluntaria. Jesús respondía a todos con paciencia, pero sus enseñanzas más profundas no las compartía con las multitudes. Las reservaba para un pequeño grupo de discípulos cachemires que lo seguían a todas partes, hombres y mujeres de corazón sencillo pero mente despierta, que anotaban sus palabras en largos rollos de corteza de abedul y los guardaban en cuevas secretas. Esos textos, que siglos después serían redescubiertos por peregrinos y eruditos, contienen enseñanzas que no aparecen en ningún evangelio canónico. Explicaciones sobre la reencarnación, meditaciones sobre la naturaleza ilusoria del tiempo, parábolas sobre el viaje del alma a través de múltiples vidas hasta alcanzar la unidad con lo divino. Pero la fama de Yusasaf no se debió solo a sus sermones, sino a sus manos. Jesús había aprendido de su padre José el oficio de la carpintería en Nazaret, y en Cachemira ese oficio se tradujo en habilidad médica. Sabía tallar férulas de madera de cedro para inmovilizar huesos rotos, sabía preparar ungüentos de mirra y sándalo para curar llagas y quemaduras, sabía suturar heridas con agujas de hueso y tendones de animales. En una tierra donde los médicos eran escasos y costosos, la generosidad de aquel extranjero que curaba gratis a los pobres lo convirtió en una leyenda viva. Los peregrinos que llegaban a Srinagar desde todos los rincones del valle en busca del sanador decían que su mera presencia aliviaba el dolor, que sus ojos negros poseían un poder calmante que ninguna medicina podía igualar. Jesús les decía, con la humildad que lo caracterizaba: «No soy yo quien cura, es la fe en tu interior. El cuerpo es como un campo. Si aras bien la tierra y la riegas con constancia, la semilla de la salud crece sola. Yo solo te recuerdo cómo hacerlo». Capítulo 8. Los últimos años. Los años pasaron en Cachemira como las estaciones. El invierno cubría el valle de nieve y silencio. La primavera lo vestía de flores y cantos de pájaros. El verano lo abrazaba con un sol que parecía más cercano que en las llanuras de Judea, y el otoño lo teñía de dorado y rojo antes de que las hojas cayeran y el ciclo recomenzara. Jesús envejeció en ese ritmo pausado. Las canas platearon su cabello y su barba, las arrugas surcaron su frente como mapas de un territorio recorrido muchas veces, y sus hombros, antes erguidos, se curvaron bajo el peso de los años. Pero sus ojos no perdieron aquella lumbre extraña, aquella paz inquietante que había desconcertado a Poncio Pilato décadas atrás. Si acaso se volvieron más profundos, más silenciosos, como pozos de agua clara que reflejan el cielo sin deformarlo. En los últimos años de su vida, Jesús dictó sus memorias a un escriba local llamado Sayad, un joven cachemir de inteligencia despierta que había abandonado los estudios brahmánicos para seguir al maestro extranjero. El manuscrito, escrito en una mezcla de persa, sánscrito y arameo, narraba con detalle su viaje desde Jerusalén hasta Cachemira, describía las culturas y religiones que había encontrado en el camino, y contenía enseñanzas espirituales que no figuraban en los evangelios occidentales. El texto, que los eruditos modernos conocen como el manuscrito de Sayad, desapareció en algún momento del siglo XIV,
pero fragmentos de él sobrevivieron en citas de otros autores sufíes y budistas de la región. Jesús murió en Cachemira, rodeado de sus discípulos más fieles. No fue una muerte violenta, ni espectacular, ni acompañada de señales celestiales. Fue una muerte tranquila, como la de cualquier anciano que ha vivido lo suficiente y está listo para partir. La tradición local dice que tenía alrededor de 80 años, aunque es difícil precisarlo porque los judíos de Galilea no llevaban registros de nacimiento como los romanos. Su cuerpo fue enterrado en el barrio de Kanyar, en Srinagar, en un pequeño santuario que sus seguidores construyeron apresuradamente antes de que las autoridades locales, que veían con recelo aquella secta de adoradores de un profeta extranjero, pudieran impedirlo. Sobre su tumba colocaron una losa de piedra gris de casi 2 metros de largo, y en la superficie tallaron las marcas de los pies de Jesús con los talones juntos y las puntas separadas, como si el difunto hubiera sido enterrado de pie o como si quisieran dejar constancia de que aquel hombre había caminado mucho antes de descansar. Las incisiones en los pies, profundas y alargadas, parecen representar las heridas de los clavos de la crucifixión. Quienes las ven por primera vez sienten un escalofrío, porque las marcas son demasiado precisas para ser casuales. Una inscripción en la lápida, grabada en persa antiguo con letras que el tiempo ha erosionado pero aún son legibles, reza: «Este es el sepulcro de Yus Asaf, profeta de los hijos de Israel». Otra línea, en un idioma más antiguo que los custodios del templo identifican como sánscrito védico, añade: «Llegó del occidente, guió a los perdidos, curó a los enfermos y partió en paz. Su enseñanza es como el agua, no tiene forma pero llena todo recipiente». Durante siglos, la tumba de Yus Asaf permaneció en el olvido, conocida solo por los vecinos del barrio de Kanyar, que la veneraban como la morada de un santo local de origen incierto. Pero en el siglo XVIII, un escritor sufí de Srinagar, Khwaja Muhammad Asam Didamari, mencionó la existencia de este sepulcro en su libro Historia de Cachemira, y señaló que, según la tradición oral del valle, Yus Asaf era el mismo profeta Isa, el Mesías de los cristianos, que había huido de Judea después de sobrevivir a la cruz. La noticia se difundió lentamente, como una mancha de aceite sobre el agua. Llegó a oídos de los misioneros cristianos que comenzaban a explorar la India en busca de almas para convertir, y los dejó perplejos. ¿Cómo era posible que el fundador de su religión, aquel que según las Escrituras había ascendido a los cielos en cuerpo y alma, estuviera enterrado en una modesta tumba de ladrillo en una remota región del Himalaya? Algunos misioneros, horrorizados por la herejía, hicieron todo lo posible por silenciar la leyenda. Otros, más curiosos o más honestos intelectualmente, viajaron a Cachemira para investigar con sus propios ojos. La mayoría regresó convencida de que se trataba de una leyenda sin fundamento, una simple coincidencia de nombres y tradiciones populares. Pero unos pocos, muy pocos, volvieron con la certeza helada en el corazón de que la tumba de Rosabal contenía algo más que los huesos de un santo musulmán. Capítulo 9. La leyenda moderna. Nicolás Notovich y el manuscrito de Gemis. En 1887, un periodista y aventurero ruso de origen judío llamado Nicolás Notovich viajó por la India y Cachemira para escribir una guía de viaje. Según su propio relato, al caerse de un caballo y romperse la pierna en un camino de montaña cerca de Leh, la capital de Ladakh, se refugió en el monasterio budista de Gemis para recuperarse. Allí, mientras cojeaba por los pasillos de piedra del monasterio, conoció al lama principal, un anciano de sonrisa beatífica que hablaba varios idiomas y poseía una biblioteca de manuscritos antiguos. El lama, intrigado por el interés del extranjero en las religiones de Oriente, le mostró unos rollos de corteza de abedul escritos en tibetano que, según él, contenían la biografía de un santo llamado San Isa. La palabra Isa era la forma tibetana de decir Jesús. El texto, supuestamente escrito poco después de los eventos de la vida de Jesús por comerciantes que habían presenciado sus enseñanzas en la India,
Describía cómo Isa había abandonado Galilea en su juventud, había viajado a la India para estudiar los Vedas y las enseñanzas de Buda, y luego había regresado a Judea para predicar lo que había aprendido. Tras sobrevivir a la crucifixión, Isa habría vuelto a Oriente, enseñando en Persia, Afganistán y finalmente en Cachemira, donde habría muerto de viejo. Notovich, entusiasmado por el descubrimiento, tomó notas frenéticamente y contrató a un traductor local para que transcribiera el texto al ruso. A su regreso a Europa, publicó el hallazgo en 1894 con el título La vida desconocida de Jesucristo. La obra fue un éxito de ventas inmediato, pero también causó un escándalo internacional de proporciones bíblicas. Los misioneros cristianos la calificaron de herejía blasfema. Los obispos la prohibieron en sus diócesis. Los teólogos conservadores escribieron libros enteros para refutarla punto por punto. Los orientalistas académicos, por su parte, la acusaron de ser un fraude. El más implacable de sus críticos fue el famoso filólogo alemán Max Müller, un experto en textos sagrados orientales. Müller viajó personalmente a Ladakh para interrogar al lama de Gemis sobre los famosos manuscritos de Isa. El lama, sorprendido por las preguntas del alemán, negó rotundamente la existencia de tales textos. Dijo que Notovich nunca había estado en Gemis, que nunca se había roto la pierna, que todo era una invención. Notovich respondió publicando cartas de otros viajeros que afirmaban haber visto los mismos manuscritos en otros monasterios de la región. La controversia se envenenó rápidamente, y al final, el peso de la autoridad académica condenó el trabajo de Notovich como una falsificación. Hoy, la mayoría de los historiadores considera el manuscrito de Notovich como una patraña, o en el mejor de los casos, una tergiversación de textos budistas que nada tenían que ver con Jesús. Pero el daño estaba hecho. La idea de un Jesús viajero que había conocido la India antes de su vida pública ya no podía borrarse del imaginario colectivo. Otras fuentes, Bhavishya Purana y tradiciones orales. Independientemente de la autenticidad del manuscrito de Notovich, lo cierto es que la tradición oral y escrita de Cachemira y Ladakh contiene numerosas referencias a un profeta occidental llamado Isa. El Bhavishya Purana, un antiguo texto sánscrito que los hindúes datan en varios siglos antes de Cristo, menciona al rey Shalibhajana encontrándose en el Himalaya con un hombre vestido de blanco que se identifica como Isa Putra, el Hijo de Dios. Según el texto, el hombre le dice al rey: «Soy hijo de Dios, nacido de una virgen». Los defensores de la teoría de Jesús en la India utilizan este pasaje como prueba de que su llegada al país estuvo profetizada en las escrituras hindúes mucho antes de que ocurriera. Los escépticos, en cambio, señalan que el Bhavishya Purana fue ampliamente editado y modificado a lo largo de los siglos, y que el pasaje de Isa Putra podría ser una interpolación posterior de los misioneros cristianos en la India. En la década de 1970, el arqueólogo y escritor alemán Holger Kersten retomó la teoría con renovado vigor. Su libro Jesús vivió en la India, publicado en 1983, recopiló todas las evidencias disponibles hasta la fecha. Los textos del Bhavishya Purana, las tradiciones orales de Cachemira, las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y el budismo, y las inscripciones de la tumba de Rosabal. Kersten concluyó que la evidencia, aunque circunstancial, era lo suficientemente sólida como para plantear la hipótesis como algo más que una simple leyenda. Más recientemente, el escritor español Javier Sierra, en su novela El secreto egipcio de Napoleón, y en otros trabajos, ha explorado la posibilidad de que Jesús sobreviviera a la cruz y huyera a Cachemira, conectando esta teoría con los evangelios gnósticos y los textos del Mar Muerto. Capítulo 10. El enigma permanece hoy. El santuario de Rosabal sigue en pie en el barrio de Kanyar, en Srinagar. Es un edificio modesto, de ladrillo rojo y madera tallada, con un tejado inclinado para resistir las fuertes nevadas del invierno cachemir. En su interior, bajo un dosel de tela verde desgastada por el tiempo, reposan dos tumbas de piedra.
La más visible es la de Mir Sayyid Nasiruddin, un santo musulmán del siglo XV cuya memoria es venerada por los devotos locales. La otra, al fondo de la sala, apenas iluminada por la luz de una vela perpetua que arde en un rincón, es la de Yus Asaf. Los custodios del santuario, fieles musulmanes de la rama sufí del Islam, cuidan ambas tumbas con igual devoción. Cuando los peregrinos occidentales, especialmente los cristianos y los ahmadíes, llegan al santuario preguntando por la tumba de Jesús, los custodios niegan rotundamente cualquier identificación con el Mesías. Para ellos, Yus Asaf es un santo musulmán, un predicador que vivió en la región en algún momento entre los siglos 3 y 5 después de Cristo, y que no tiene ninguna relación con el profeta de Nazaret. Muestran a los visitantes una placa colocada por el gobierno indio que explica la versión oficial islámica, y les piden que respeten la sacralidad del lugar. Pero los peregrinos no se van convencidos. Han leído los libros de Notovich, de Kersten, de Ahmad. Han estudiado las similitudes entre los nombres Yus Asaf y José de Arimatea, el hombre que reclamó el cuerpo de Jesús. Han comparado las marcas de los pies en la lápida con las heridas de la crucifixión. Han escuchado las tradiciones orales de los ancianos cachemires que hablan de un profeta venido del oeste que curaba a los enfermos con la imposición de manos y enseñaba el amor al prójimo. Y algo en su interior les dice que aquella tumba es más que la tumba de un santo musulmán cualquiera. El debate sobre si Jesús está enterrado en Cachemira es, en última instancia, un debate sobre la naturaleza de la fe y de la historia. Para los devotos cristianos tradicionales, la resurrección de Jesús en cuerpo y alma es un dogma fundamental e innegociable. Si Jesús muriera de viejo en una cama en Cachemira, si su cuerpo se descompusiera en polvo bajo una losa de piedra, todo el edificio del cristianismo se derrumbaría como un castillo de naipes. ¿Para qué predicar la resurrección de los muertos si el mismo Mesías no resucitó? ¿Qué sentido tiene la esperanza cristiana si el fundador de la fe acabó sus días como cualquier mortal, envejecido y enfermo? Para los musulmanes que creen que Jesús fue salvado por Dios de la cruz y elevado al cielo sin morir, la idea de una tumba en la tierra que contenga sus restos es igualmente problemática. El Corán es claro: no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo parecer. Para el Islam, Jesús sigue vivo en el cielo, junto a Dios, y regresará al final de los tiempos para luchar contra el anticristo. Una tumba sería una contradicción directa de la enseñanza coránica. Los ahmadíes, una minoría dentro del Islam, creen que Jesús sí murió en la cruz, pero sobrevivió, emigró a Cachemira y murió allí de muerte natural. Esta creencia es uno de los puntos que los diferencian de la corriente mayoritaria del Islam, y por eso son considerados heréticos por muchos musulmanes ortodoxos. La tumba de Rosabal es para ellos un lugar sagrado de peregrinación, y han construido una mezquita cercana para facilitar la visita de los fieles. ¿Hay evidencias contundentes que puedan resolver el debate de una vez por todas? Los arqueólogos no han podido excavar la tumba de Rosabal debido a la oposición de los custodios musulmanes, que consideran cualquier excavación una profanación. Además, la situación política en Cachemira, un territorio disputado entre India y Pakistán, es demasiado volátil como para permitir investigaciones arqueológicas a gran escala. Las pocas pruebas que existen son circunstanciales. La similitud del nombre Yus Asaf con el nombre hebreo de José, Yehosef, y con el término hebreo Asaf, reunir, guiar. La orientación de la tumba en dirección este-oeste, siguiendo la tradición judía de enterrar a los muertos mirando hacia Jerusalén, mientras que las tumbas musulmanas se orientan hacia la Meca. Y la persistencia de la leyenda en la tradición oral cachemir, que llama a Jesús el profeta que vino del otro lado del agua. Pero ninguna de estas pruebas es concluyente. Los escépticos tienen respuestas para cada una de ellas. Yus Asaf es un nombre persa que significa el guía de los sanados, y no tiene relación con el hebreo.
La orientación este-oeste de las tumbas es común en muchas culturas antiguas, no solo en la judía. Y las tradiciones orales pueden surgir siglos después de los eventos que pretenden describir, influenciadas por el contacto con misioneros cristianos. Al final, cada quien debe decidir por sí mismo. La tumba de Rosabal es como un espejo. Cada visitante ve en ella lo que quiere ver. Los fieles cristianos ven una leyenda fascinante pero falsa, un eco distorsionado de su fe. Los ahmadíes ven la confirmación de sus creencias, la prueba de que Jesús fue un ser humano mortal como cualquier otro. Los agnósticos ven un misterio sin resolver, un rompecabezas al que le faltan demasiadas piezas. Y los buscadores espirituales, esos que no se conforman con las respuestas fáciles de las religiones organizadas, ven una invitación a seguir buscando, a no cerrar los ojos ante lo inexplicable. Epílogo. El silencio que habla. Cada año, cientos de peregrinos llegan al santuario de Rosabal. Vienen de todas partes del mundo, de la India y Pakistán, de Europa y América, de Australia y Sudáfrica. Algunos son cristianos curiosos que quieren ver con sus propios ojos la supuesta tumba de su Salvador. Otros son ahmadíes que cumplen con un deber religioso. Otros son turistas atraídos por el misterio, que leyeron algún artículo en Internet y sintieron la necesidad de viajar hasta este rincón olvidado del Himalaya. El custodio del templo, un anciano de sonrisa amable y ojos arrugados por el sol de Cachemira, los recibe con una cortesía que desarma cualquier hostilidad. No discute sobre quién yace en la tumba de Yusasaf. No ofrece pruebas ni contrapruebas. Solo se encoge de hombros y dice, en un inglés entrecortado que aprendió de los pocos turistas que lo visitan: no sabemos quién fue este hombre, solo sabemos que fue un gran profeta y que todos los profetas merecen respeto. Si tú crees que es tu Jesús, bien por ti. Si no, también bien. Lo importante es que salgas de aquí con paz en el corazón. Los visitantes se quedan un rato en silencio, contemplando la lápida con las marcas de los pies. Algunos toman fotografías, a escondidas, porque en el interior del santuario no está permitido. Otros se arrodillan y rezan, cada uno en su lengua y a su Dios. Otros simplemente se sientan en el suelo de piedra, cierran los ojos y escuchan. ¿Qué escuchan? El viento, quizá, que silba entre las rendijas del tejado trayendo el olor de los cedros y el agua del lago Dal. El rumor lejano de la ciudad, sus motores y sus voces, sus rezos y sus disputas. Y algo más, algo que no se puede describir con palabras pero que todos perciben. Una sensación de quietud, de misterio, de que aquel lugar es especial, distinto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí hace siglos y se negara a reanudar su curso. Cuando los visitantes se retiran, al atardecer, mientras el sol se pone sobre el lago Dal, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, muchos se sienten transformados. No porque hayan encontrado una respuesta definitiva al enigma de Jesús en Cachemira, sino porque han comprendido que tal vez la respuesta no es lo importante. Lo importante es la pregunta. Lo importante es el camino, los kilómetros recorridos, los libros leídos, las conversaciones mantenidas, los silencios compartidos. El enigma de Cachemira permanecerá probablemente para siempre. Las pruebas definitivas no aparecerán o si aparecen serán disputadas por unos y aclamadas por otros. La tumba de Rosabal seguirá siendo un lugar de peregrinación para unos, de curiosidad para otros, de indiferencia para la mayoría. Pero mientras haya seres humanos que pregunten, que busquen, que no se conformen con las respuestas fáciles, el eco del viaje oculto de Jesús resonará en los valles del Himalaya. Porque al final, como dijo Yus Asaf según la tradición Cachemir, el viaje no termina aquí. El viaje nunca termina, solo cambia de forma, como el agua que se vuelve nieve, y la nieve que se vuelve río, y el río que se vuelve mar, y el mar que se vuelve nube, y la nube que se vuelve lluvia, y la lluvia que vuelve a ser agua en el estanque donde beben los ciervos. Y nosotros,
los viajeros del siglo XXI seguimos bebiendo de esa agua, preguntándonos quién fue realmente aquel hombre de Galilea que cambió el mundo sin empuñar una espada, sin escribir un libro, sin gobernar un imperio. Solo con palabras, solo con silencio, solo con un amor tan profundo que sus discípulos, al verlo vivo después de la cruz, no pudieron creer que fuera un simple truco de médicos y alquimistas. Tuvieron que llamarlo Dios. Quizá lo era, quizá no. Quizá la distinción entre un hombre que resucita por poder divino y un hombre que sobrevive por astucia humana no es tan importante como parece. Lo importante es que vivió, enseñó y murió por aquello en lo que creía, y que su mensaje sigue vivo 2000 años después, predicado en todos los idiomas, en todos los continentes, bajo todos los cielos, incluso bajo el cielo de Cachemira. Escrito por Felipe Wiedmann, sabio grado 33, caballero de la Orden Ancestral Belditas. Que la luz del conocimiento ilumine siempre tu camino.